Hola a todos, bienvenidos a Sin Moldes, un espacio de psicosexualidad y género donde dejamos las etiquetas en la puerta. Soy Ana y aquí nos sentamos a conversar, a cuestionar lo que nos dijeron que deberíamos ser y explorar la diversidad de nuestra mente, nuestros cuerpos y nuestros deseos. Si estás listo para deconstruir ideas y empezar a vivir a tu manera, acomódate, porque hoy empezamos a romper el molde. Hola a todos, bienvenidos a este su podcast favorito Sin Moldes. En este episodio mis amigos y yo le traemos un tema importantísimo, cómo la sexualidad humana va más allá de una visión únicamente biológica. En este episodio vamos a abordar diferentes temas, conoceremos conceptos fundamentales, analizaremos desafíos, experiencias, poblaciones diferentes y todo esto desde una mirada científica, respetuosa e inclusiva. Esperamos que este episodio les guste y que ayude a contribuir a ampliar mucho más nuestra comprensión sobre la diversidad humana y la importancia de construir una sociedad más informada y libre de estigmas. Nos encantaría que dejes aquí abajo en los comentarios cuál fue tu parte favorita y te dejamos disfrutar de este episodio. Bien, hablaremos del tema de variaciones sexuales y reconocimiento de los aspectos integrales que lo caracterizan. En este contexto, hay que entender que existen varias dimensiones, características y factores que lo complementan. Antes de empezar con el tema, vamos a entender qué son las variaciones sexuales y de género, también conocidas como intersexualidad. Hacen referencia a la diversidad natural que existe en las características biológicas, de identidad y expresiones de las personas con respecto a su identidad sexual. Esto ocurre cuando una persona nace con características sexuales que no encajan en las normas binarias típicas o clásicas de lo que es masculino o femenino. E incluyen diferencias en genitales, gónadas, hormonas o cromosomas a nivel genético. En este sentido, debemos entender que tanto la sexualidad de una persona intersexual como cualquier otra abarca múltiples dimensiones que merecen ser respetadas. Tenemos la dimensión biológica, donde se incluye el sexo genético a través de los cromosomas, las características anatómicas y el funcionamiento hormonal. Las diferencias sexuales biológicas como los cromosomas que determinan en sí el sexo con el que uno nace, las combinaciones que pueden ir más allá de los estándares que son XX o XY o como XXY o X o más mosaicos que se pueden presentar dentro de la genética. Tenemos las gónadas, tejido ovárico o testicular que varía del promedio, según el promedio, los niveles hormonales producidos o como respuesta a andrógenos y estrógenos que difieren en las personas dentro de los patrones típicos. Tenemos los genitales, en este sentido hay una discrepancia entre los genitales externos y los internos. Tenemos la dimensión psicológica y emocional, que es un punto clave para abordar este tema, es muy importante, ya que abarca el erotismo, el placer y cómo cada individuo percibe y vive su cuerpo en sí. Incluye la identidad de género, cómo te sientes y te identificas, hombre, mujer, no binario. Y la orientación sexual hacia quién sientes atracción afectiva o sexual. Esto es una identidad de género, cómo la persona se percibe a sí misma, hombre, mujer o no binario. Dentro de la orientación sexual está hacia quién sientes orientación, hacia quién te sientes atraído en manera romántica o sexual. La dimensión psicológica abarca la aceptación de su propio cuerpo, de identificar su propio ser, de quién soy, cómo es, y el impacto de experiencias pasadas. También Definición de características sexuales primarias y secundarias, pues las características sexuales son los rasgos anatómicos y fisiológicos que diferencian del cuerpo de hombres y mujeres. Las primarias son los presentes desde el nacimiento y las secundarias son los rasgos físicos que emergen durante la pubertad. Las características sexuales primarias son los órganos que forman parte del sistema reproductor y determinan el sexo biológico al nacer. En mujeres incluye los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. En hombres incluyen los testículos, el epidimio, los conductores deferentes, la próstata, el pene y el escroto.
Características sexuales secundarias pues son las diferentes físicas y externas y fisiológicas que distinguen el cuerpo de hombres y mujeres que se desarrollan durante la pubertad gracias a las hormonas como los estrógenos y los andrógenos. En mujeres se desarrollan los senos, ensanchamiento de las caderas, acumulación de grasa en muslos y glúteos y crecimiento del vello púbico y axilar. En hombres, crecimiento del vello facial, barba y bigote y corporal, engrosamiento de la voz, aumento de masa muscular y desarrollo de la nuez de Adán y ensanchamiento de los hombros y el tórax. El sentido cultural, sociocultural. En esta dimensión vemos la representación como la cultura, la educación, la religión, el entorno social, cómo moldean las actitudes, los roles de género y lo que se considera normal o variación en una sociedad determinada. En una dimensión social se embarca dentro de lo que es el entorno familiar, el sistema educativo, la sociedad, cómo interactúan todos esos medios entre sí, cómo la respetan y no discriminan a la persona. Tenemos la dimensión ética y legal, en la cual se involucra el respeto, los derechos sexuales, la autonomía corporal, el consentimiento informado y la responsabilidad en los vínculos afectivos que tiene cada persona y también con los que se desarrolla a nivel social. Dentro de un abordaje de las variaciones sexuales, podemos comprender que dentro de la salud mental, para comprender y evaluar cualquier variación en la conducta o preferencia sexual, se enfoca en determinar si dicha variación interfiere negativamente en la vida cotidiana de la persona, si le está afectando. Tenemos las variaciones saludables dentro de la diversidad. En este sentido, vendría a ser comportamientos, preferencias o identidades que son inusuales, pero consensuales, que no, y que permiten a la persona vivir una vida sexual placentera, llena, con la que se sienta a gusto, sin causar daño a sí misma, ni mucho menos daños a terceros. Las conductas o variaciones de riesgo podrían ser parafilias y disfunciones en este sentido, si se aborda de una manera pertinente o a tiempo, se puede encontrar un consenso con el que se le puede ayudar a la persona a sobrellevar el problema que esté presentando en ese momento. Dentro de esto, se puede decir que las situaciones en las que la excitación o la gratificación dependen de un estímulo o conductas que limitan la libertad de la persona. Entonces, le está afectando en lo que es dentro de su salud a pesar de la diversidad en la que se está desarrollando. Esto puede causar un malestar significativo, lo que no va a permitir que las personas como en sí no va a permitir que las personas en sí se desarrollen en un contexto pleno y se sientan consigo mismos bien, lo que va a causar o interferir en áreas vitales en el desarrollo de su vida, como es el área social. Dentro de esa tenemos la familiar, la laboral, como la manera en que se relaciona con las personas de su alrededor. Entonces, esa parte es una manera no saludable de vivir estas experiencias, estas situaciones. Dentro de este contexto, se puede decir que al vivir de una manera no saludable las variaciones, se está como que interfiriendo con su salud emocional, su salud mental, y representan un riesgo para sí mismos y para su salud en general. Para entender un poco más, vamos a abordar el siguiente tema, que es definición de características sexuales primarias y secundarias. Diferencia entre sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. Para comprender la diversidad humana es importante diferenciar tres conceptos que suelen confundirse, pero que hacen referencia a aspectos distintos de cada persona relacionados con el cuerpo, la identidad y la atracción. En primer lugar tenemos el sexo biológico, que hace referencia a las características físicas y biológicas con las que nace una persona, como son los cromosomas, los genitales y hormonas. Generalmente se asigna como masculino o femenino al nacer. Segundo, identidad de género. Es como una persona se siente y se identifica internamente, ya sea hombre, mujer o ambos o ninguno, independientemente de su sexo biológico.
Es una vivencia personal y que puede o no incluir con el sexo asignado. Orientación sexual. Es la atracción emocional, afectiva y sexual que una persona siente hacia otras personas. Puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, entre otras formas de atracción. Insensibilidad a los andrógenos. La insensibilidad a los andrógenos o síndrome de insensibilidad a los andrógenos es una condición genética del desarrollo sexual en la que el organismo no puede responder de manera adecuada a las hormonas masculinas llamadas andrógenos, especialmente la testosterona. Esto ocurre debido a las alteraciones en el gen AR, encargado de producir los receptores que permiten a las células reconocer y utilizar estas hormonas. La condición afecta principalmente a personas con cariotipo 46XY. Aunque producen testosterona de manera normal, sus células no pueden responder correctamente a ella, lo que provoca diferencias en el desarrollo de características sexuales y reproductivas. Entre ellos existen tres formas principales. La insensibilidad completa a los andrógenos. La persona presenta genitales externos femeninos, desarrollo mamario en la pubertad, ausencia de útero y menstruación, a pesar de tener cromosomas 46XY. Insensibilidad parcial a los andrógenos. Existe una respuesta parcial a la testosterona, por lo que pueden aparecer genitales ambiguos o características sexuales mixtas. Insensibilidad leve a los andrógenos. La apariencia masculina suele ser típica, pero pueden presentarse infertilidad, disminución del vello corporal o ginecomastia. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentra la ausencia de menstruación, infertilidad, escaso vello corporal, desarrollo mamario y diferencias en el desarrollo sexual durante la pubertad. El diagnóstico se realiza mediante evaluación clínica, análisis hormonales, estudios genéticos del gen AR, cariotipo y pruebas de imagen como ecografías o resonancias magnéticas. Asimismo, es importante destacar que la insensibilidad a los andrógenos no es un trastorno psicológico ni una enfermedad mental. Se trata de una condición biológica relacionada con el desarrollo sexual. Sin embargo, el diagnóstico puede generar inquietudes emocionales relacionadas con la identidad corporal, la fertilidad y las relaciones sociales, por lo que el apoyo psicológico resulta fundamental. Actualmente no existe una cura específica, pero el manejo incluye seguimiento endocrinológico, asesoramiento genético, apoyo psicológico y control médico especializado. Con una atención adecuada, las personas con insensibilidad a los andrógenos pueden tener una expectativa y calidad de vida normales, desarrollándose plenamente en los ámbitos personal, social y profesional. Bueno, debemos realizarnos la siguiente pregunta. ¿Existen aspectos a los que deban enfrentarse las personas con variaciones de las características sexuales? Y la respuesta es sí, aspectos médicos, psicológicos y sexuales. Recordemos que estas personas presentan una gran diversidad biológica. Estas características pueden involucrar los cromosomas, las gónadas, las hormonas o la anatomía reproductiva, por lo que no todas las personas van a experimentar las mismas necesidades médicas. Desde este aspecto médico, el abordaje debe realizarse mediante un grupo multidisciplinario, compuesto por endocrinólogos, genetistas, urólogos, ginecólogos y psicólogos. Actualmente existe un consenso creciente que menciona que las cirugías genitales irreversibles deben posponerse cuando no presenten una urgencia médica, es decir, permitir que la propia persona participe en la toma de decisiones cuando tenga la capacidad de hacerlo. Esto se enlaza mucho con el aspecto psicológico. Hay muchos estudios que demuestran que los principales factores que afectan la salud mental no son las variaciones sexuales por sí mismas, sino la discriminación, el secreto familiar, el estigma y las experiencias médicas invasivas. Por ello, el apoyo psicológico y familiar resulta fundamental para favorecer una autoestima saludable y una adecuada calidad de vida. Por último, el ámbito sexual
Algunas personas pueden experimentar desafíos relacionados como con la función sexual, otros con la fertilidad y otros con la imagen corporal. Sin embargo, una atención médica respetuosa, como ya lo mencionábamos, una educación sexual adecuada y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos favorecen una vida sexual satisfactoria y un bienestar general. Entonces, actualmente, con la difusión de esta información y con la accesibilidad también que presenta la misma, el principal desafío que se plantea no es necesariamente el manejo médico de las variaciones de las características sexuales, sino garantizar que esta atención sea ética, transparente, interdisciplinaria y basada en la evidencia, que promueva esta autonomía y reduzca la estigmatización, favoreciendo el bienestar de la persona y de la familia. Importancia del respeto y la no discriminación de la diversidad sexual. ¿Pero qué es la diversidad sexual? Ok, esta se refiere a las variadas expresiones de género, identidades y orientaciones sexuales que pueden existir a nivel general en nuestra sociedad. Admite que todos los individuos tienen el derecho de vivir y manifestar su sexualidad con dignidad y libertad. ¿Por qué la importancia del respeto a la diversidad sexual? Ok, cabe recalcar que promover el respeto hacia la diversidad sexual permite garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos humanos en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad fomenta la aceptación y el reconocimiento de las diferencias, se fortalecen valores como la tolerancia, la empatía y la inclusión. De esta manera, contribuyendo a la construcción de un entorno más justo y seguro para todos. Es importante mencionar y cabe recalcar también que las Naciones Unidas destacan que las personas LGBTIQ tienen los mismos derechos que cualquier ser humano y deben vivir libres de violencia, persecución, discriminación e incluso estigmatización. Continuamos. La no discriminación hacia la diversidad sexual. ¿Pero por qué es importante la no discriminación? Porque garantiza que todas las personas sean tratadas con igualdad, dignidad y respeto, cada una de ellas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género. Este principio protege los derechos humanos y promueve una convivencia basada en la inclusión y reconocimiento de la diversidad. Además, es importante porque evita situaciones de violencia, acoso, rechazo y exclusión social que puede afectar gravemente el bienestar psicológico, emocional y físico de las personas. Es decir, cuando no existe discriminación, las personas pueden acceder en igualdad de condiciones a la educación, la salud, el empleo y otros servicios esenciales, favoreciendo de esta manera su desarrollo integral. También cabe mencionar y recalcar que la no discriminación contribuye a construir sociedades más justas, democráticas e inclusivas, donde se valoran las diferencias y se promueve la igualdad de oportunidades para todos, sin importar su diversidad sexual. ¿Ok? Respetar esta diversidad sexual no significa compartir las mismas creencias o experiencias, sino reconocer que todas las personas merecen vivir libres de prejuicios, violencia y trato desigual. Muchas gracias. Finalmente toca repasar qué aprendimos en este episodio. Bueno, comprendimos que la diversidad sexual y de género implica reconocer que la sexualidad humana es un fenómeno complejo en el que interactúan dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y éticas. A lo largo de este episodio, evidenciamos que las variaciones sexuales, la identidad de género y la orientación sexual no deben ser motivo de discriminación, sino aspectos propios de la diversidad humana, que requieren ser abordados con conocimiento científico, respeto y sensibilidad.
La educación basada en evidencia y el reconocimiento de los derechos humanos constituyen herramientas fundamentales para combatir el estigma, favorecer el bienestar emocional, integral y garantizar una atención centrada. Finalmente, construir una sociedad más justa e inclusiva depende del compromiso colectivo, de reconocer que las diferencias no representan una amenaza, sino una oportunidad para fortalecer valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto. Solo desde una comprensión integral de la diversidad podremos contribuir al desarrollo de una convivencia más humana, ética y respetuosa para todas las personas. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Si es así, déjanos un like. Nos vemos en la próxima ocasión.